Válvula de PI 6, ya terminado su ciclo del baño ultrasónico, les damos una pasada con agua corriente para quitar la espuma y secamos bien las piezas. Abrimos nuestro kit de reparación con los sellos, O-rings y resortes nuevos. Empezamos con este arito. Luego también reemplazamos este, y el más pequeño del centro de esta pieza. Recuerda que este arito tiene un sello al exterior y al interior, o sea, son dos, para que no se te vaya a pasar. A esta pieza también hay que reemplazar dos, al exterior y al interior. Esta como tapita es también como un sello que hay que reemplazar. Vamos a poner un poco de grasa resistente al polvo y la fricción aquí para proteger la pieza. Este disco lo colocamos sobre esta pieza y lo apretamos con la rosca y la matraca. No debería entrar en él ni el filo de un cuchillo. Esta grasa resistente la vamos a estar poniendo en varias piezas que lo necesitan. Revisa con atención para que no se te pase. Abrimos la cuña con las pinzas, presionamos la parte superior para que baje y la cuña entre en su lugar. Lubricamos un poco más con la grasa el pistón y el orificio donde lo vamos a poner. Ya con el pistón dentro, aseguramos su posición, hacía un poco de presión hacia adentro y poniendo la cuña en su lugar. Aquí dentro va otro O-ring al interior. Nosotros lubricamos y preparamos el resto de piezas para avanzar más rápido. Acomodamos esta pieza con su resorte encima de donde pusimos el pistoncito. Insertamos el tornillo por ese orificio. Del lado contrario colocamos el otro platillo con su resorte y apretamos con cuidado para vencer ambos resortes y mantenerlos en su lugar. Echamos el otro tornillito en su lugar y llevamos todo al tornillo de banco. Con el destornillador plano empujamos el tornillito, colocamos el resorte encima con su soporte y apretamos hasta que podamos hacer contacto con el tornillo para empezar a atornillar. Te puedes apoyar con una matraca. Retiramos una vez listo y revisamos que el mecanismo haga su acción correctamente. En esta placa colocamos el O-ring en su lugar. Antes de atornillar la placa hay que revisar que las entregas y suministros estén en su alineación correcta. El suministro Supply 11 debe tener debajo la parte marcada con Supply 12. Ponemos los tornillos en su posición y atornillamos para sujetar la placa firmemente en su lugar. Apretamos los tornillos. Esta es un escape con un diafragma de plástico. Vamos a armarlo y ponerlo en su lugar. Apretamos con el destornillador estrella para que el diafragma quede fijo en su lugar. Ponemos un poco más de grasa lubricante para armar este otro pistoncito. Armamos con el resorte y presionamos para que la cuña entre en su lugar y sujete el mecanismo. Probamos que funcione bien antes de ponerlo en su posición. Aquí va el pistoncito. Y montamos encima el escape con su diafragma y aseguramos en su lugar atornillando. Lo quitamos del tornillo de banco, le ponemos la plaquita que quitamos al inicio, de nuevo en su lugar y listo. Ya quedó armada nuestra válvula de nuevo.